¿Cómo están? Buenas tardes. Todavía faltan unos minutitos para iniciar el encuentro de esta noche, este merecidísimo homenaje que le vamos a tributar a Osvaldo Bayer. Ustedes han tenido la virtud de ser absolutamente puntuales y entonces merecen un comentario previo acerca del programa de esta noche. Por supuesto, Osvaldo, que es absolutamente puntual también, ya está con nosotros, pero estamos esperando más invitados, más concurrentes que nos van a acompañar. El acto se va a desarrollar del siguiente modo. En primer término, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos va a explicar el sentido de esta distinción. Seguidamente le vamos a entregar a Osvaldo una plaqueta conmemorativa. Luego vamos a exhibir un fragmento de un video biográfico de un momento de la vida de Osvaldo, el momento del exilio y del regreso, que se llama Cuarentena, exilio y regreso de Osvaldo Bayer. Apenas aproximadamente 15 minutos iniciales que marcan un momento especial de la vida de él. Luego vamos a darle el uso de la palabra a un querido amigo, al locutor Marcelo Pérez Cotén, para que lea un texto dedicado a Osvaldo y que hace una referencia a su trayectoria, a su aporte a la cultura nacional, tras lo cual le daremos la palabra a Osvaldo, por supuesto. En esto va a consistir el acto. Creemos que va a durar aproximadamente 1 hora y 40 minutos, de manera que les reiteramos el agradecimiento a la presencia de todos ustedes y les rogamos un poquito de paciencia hasta que iniciemos la actividad. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presencia. Esta es una noche muy emotiva para todos nosotros, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, a quien hemos saludado recientemente, pero les pedimos a todos ustedes un fuerte aplauso.
vamos a compartir un momento muy grato de afectos, de emociones, de recuerdos, de vocaciones y sobre todo de un reconocimiento muy especial. Precisamente para explicar las razones de este homenaje, de este reconocimiento, de esta distinción, vamos a darle la palabra de inmediato al presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el compañero Florial Gorini. Señoras, señores, compañeras y compañeros cooperadores, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue fundado el 23 de noviembre de 1958. Tiene desde su nacimiento un compromiso indisoluble con los ideales más nobles de la humanidad: solidaridad, fraternidad, igualdad, respeto irrestricto por los derechos humanos, unidad en la diversidad, progreso y justicia social son, entre otras palabras, que expresan profundos conceptos y resumen el ideario de la cooperación, y del cual el Instituto ha hecho la razón de su existencia. A partir de este enfoque, materializado en la práctica cotidiana de nuestro movimiento y más recientemente en la tarea formativa y de investigación que realiza el Centro Cultural de la Cooperación, hemos dispuesto otorgar una distinción especial a un conjunto de queridas figuras que a lo largo de su vida contribuyen, mediante su talento, su conducta inclaudicable, su creación artística, su ejemplo, en definitiva, al desarrollo de la cultura nacional. Nos referimos muy especialmente al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo, al estímulo de su pensamiento crítico para interpretar la realidad y contribuir a transformarla. Por eso, cuando decidimos poner en marcha estos merecidos homenajes, consideramos que la expresión más apropiada era el reconocimiento del Instituto Movilizador y de su centro cultural, porque esta acción y este efecto de reconocer tiene dos grandes significados: enterarnos con mayor profundidad de la identidad, la naturaleza y las circunstancias de estas personalidades distinguidas, y al mismo tiempo brindarles nuestra gratitud y seguir su ejemplo. Hoy, en esta casa entrañable del Teatro del Pueblo, nos reunimos para hacer entrega de esa distinción a Osvaldo Bayer, un luchador infatigable por una vida digna para todos los seres humanos, un investigador riguroso de la historia y el presente de nuestro país, un defensor de la verdad y la justicia, un intelectual que jamás ha bajado la bandera de los más altos principios y valores humanistas. Con modestia y a la vez con la dignidad del que lleva su oficio a su más alta expresión, Osvaldo Bayer suele definirse a sí mismo como un cronista con opinión. Lo cierto es que a lo largo de toda su obra como periodista, escritor, historiador, docente, guionista cinematográfico y ahora también flamante novelista, lo que lo ha definido constantemente, además de sus valores intelectuales y culturales, es su compromiso con la ética al servicio de nuestro pueblo. Eso es lo que hace de Bayer una personalidad muy especial dentro de nuestro programa, de nuestro panorama cultural, porque en él se reúne la doble condición del intelectual,
que lleva su oficio a una de sus más altas expresión de calidad y de hombre de ética inclaudicable. Esta doble condición es lo que se refleja en toda su obra. Cada trabajo suyo transparenta a la vez rigor intelectual y compromiso moral. La investigación y reconstrucción de la vida de luchadores sociales, la denuncia de los explotadores y asesinos del pueblo, la exaltación de los valores de la dignidad humana son constantes de una obra coherente como poca y que lo sitúa a Bayer entre los mejores hombres de nuestra cultura como Rodolfo Walsh y tantos otros. Esta trayectoria es la que lo convierte en un verdadero referente intelectual y moral de los argentinos, que no solo padecen la crisis de este modelo de sociedad que se nos ha impuesto, sino que, muy particularmente, deben padecer también la crisis moral de los sectores dirigentes. Sabemos que ya desde hace varios años Bayer es solicitado de todas partes del país para exponer sus ideas, relatar historias de luchadores, denunciar a los criminales que las leyes de impunidad han dejado en libertad y llevar la palabra de una utopía libertaria y socialista cada vez más acuciadamente necesaria para nuestro pueblo. Así ha sumado a su labor de escritor la del hombre que predica sus ideas a viva voz. Y así como expone y se expone en sus textos, está el Bayer itinerante, que expone su cuerpo en una prueba de compromiso total del hombre entero. Querido Osvaldo, tengo la inmensa satisfacción y el honor de expresarle el más afectuoso y sincero reconocimiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación, por su aporte a la cultura nacional y a la sociedad argentina, y decirle gracias por su aporte, gracias por su presencia y gracias por ser un hombre libre que lucha por ver libres a todos los hombres. El presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Florial Gorini, hace entrega de esta plaqueta conmemorativa que dice: el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación expresan un reconocimiento especial a Osvaldo Bayer por su aporte a la cultura nacional. Ahora vamos a continuar compartiendo estos momentos emotivos con la exhibición de un fragmento de un video que se refiere a un momento singular de la vida de Osvaldo, el momento en el que se debe ir de nuestro país al exilio y el momento en el que está precisamente en el exilio reflexionando, participando y luchando por la dignidad de nuestro pueblo. Vamos a compartir esos 15 minutos del video. Argentina Televisora Color para toda la. Mit einer Klappenerklärung im argentinischen Fernsehen erregt die Militärjunta Betroffenheit in der ganzen Welt. Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de Es muss absolut klar sein, dass diejenigen, die auf den Listen von Verschwundenen geführt werden und die sich weder im Exil noch im Untergrund befinden, juristisch und amtlich als tot betrachtet werden müssen. Auch wenn die Lage ihrer Gräber nicht fest. Todo es cuestión de intentarlo, si nadie te puede dar ninguna seguridad y hay que hacerlo. Sí, a más tardar mi regreso es en enero. Was ich lesen werde, das ist
schon Geschichte. Also in Argentinien, hauptsächlich der südliche Teil, wurden vor 100 Jahren die Indianer ausgerottet und diese liberale Präsidenten, diese liberale Politiker, die wir hatten damals, wollten Argentinien zivilisieren und deswegen haben also die Indianer ausgerottet und Arbeiter aus Europa gebracht. Aber mit den Europäern kamen auch die politische Ideologien der Europäer. Und deswegen unsere Arbeiterbewegung wurde hauptsächlich... Nuestros militares cometieron en esa época una horrible masacre. 1.500 trabajadores fueron fusilados. Yo encontré las tumbas masivas. Hablé con testigos de aquellos días, la humana. Cuando el general Videla y los militares llegaron al poder, tanto el libro como la película desaparecieron. Pero mi nombre sí apareció en listas negras. Tuve que abandonar mi país con mi familia y así llegamos a Alemania. Doctor, que se vaya a gobernar a la sociedad rural. Señores, vengo personalmente a comunicarles la resolución judicial. El acto está permitido porque no contradice las normas constitucionales ni legales de la República. Sitzen, wer gegen den Krieg ist und wer für den Krieg ist, für diese furchtbare Krieg. Weil diese Sache unterstützt wird von der politischen Partei. Da muss man sehr differenzieren, diese Sache. Herr Bayer, dann möchte ich was sagen. Ja. Erstens, Sie haben so Ihr Konzepte. Es gibt sogar einen Plan für Redemokratisierung des Landes, ist schon im Laufe ist. Also eine Militärdiktatur, die redemokratisieren will Argentinien. Das ist Wenn es ein totaler Chaos gab, wie es damals gab, es gibt Situationen, die jetzt ist der totale Chaos, jetzt haben wir Krieg. Außerdem, ich möchte mich überhaupt nicht einlassen auf ein... El territorio está asolado por bandoleros. Matan estancieros, violan a sus mujeres. Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha Comisario, me los detiene a todos. Y me requisa los volantes, diarios y libros sindicales. Vamos, vamos, marchando. Fue el problema de los exiliados. Sí. Quisiéramos saber qué ambiente hay en el país con respecto a los exiliados. Por ejemplo, hay ciertos sectores donde se nos sigue atacando. Se quiere decir que nosotros cuando volvamos vamos a tratar de hacer un revanchismo o de tomarnos tuya sobre qué ambiente hay en el país con respecto a los exiliados. Si siempre los exiliados somos subversivos o... Con respecto a los exiliados... desaparecidos. Tan solo un fragmento de esta película evocativa de un momento especial, durísimo, de la vida de Osvaldo. Y ahora le vamos a pedir a nuestro querido amigo Marcelo Pérez Cotén que nos deleite con la lectura de un texto preparado por Ulises Gorini, nuestro jefe de redacción del periódico Acción, precisamente en homenaje a Osvaldo Bayer. Buenas noches a todos. Osvaldo Bayer pertenece a una generación de intelectuales que rompió a mediados de los años 50 del siglo XX, estableciendo un fuerte y estrecho vínculo entre lo que se investigaba, lo que se pensaba y escribía, y la realidad social y política del país.
Eran los años en que la intelectualidad de izquierda se debatía entre el compromiso sartreano y el intelectual orgánico definido por Antonio Gramsci. Pero tanto los que optaban por uno como los que optaban por el otro modelo de intelectual compartían un punto de vista crítico y denuncialista. Sin ser esto una novedad, ya que con anterioridad habían surgido importantes figuras intelectuales que se ajustaban a estos parámetros, lo realmente nuevo en esa época que referimos fue la extensión de esta pujante promoción que disputó la tradicional hegemonía de liberales, católicos y positivistas dentro del campo cultural. Dentro de ese clima de época, Bayer se insertará tanto por su estilo personal como por su orientación ideológica de una manera particular en ese campo cultural. Alejado tanto de lo académico cuanto de las izquierdas orgánicas, iniciará en los 60 una significativa y a la vez en tanto solitaria recuperación de la tradición anarquista que por distintos motivos aparecía relegada cuando no totalmente olvidada. De todos modos, su definición fundamental está asignada por una adscripción sin titubeos a las causas populares más allá de toda cuestión ideológica partidaria. En ese sentido, la mejor definición la ha dado él mismo. Dice justamente Bayer: tenía y tengo una especie de actitud independiente porque mi aspiración era y es ayudar a las grandes tendencias revolucionarias sin meterme en su red política, sin juzgar sus tendencias revolucionarias, sus tendencias tácticas y sus estrategias, sino su voluntad y su metal final. Pareciera que yo hubiera sido socialista, comunista o anarquista, y sin ningún empacho puedo decir que apoyé las luchas de liberación que, equivocadas o no, se llevaron a cabo desde estos tres puntos de vista ideológicos. Aunque su compromiso con las causas populares se expresó fundamentalmente a través de su obra, en muchas ocasiones se enroló directamente en el trabajo organizativo y movilizador. Por caso, cuando entre 1959 y 1963 llegó a ser secretario general del Sindicato de Periodistas de Buenos Aires, y años más tarde, cuando promovió grupos de denuncia de la dictadura militar surgida del golpe de 1976. Ya era un prolífico y destacado periodista cuando a fines de los años 60 Félix Luna le encargó que investigara la vida de Severino Di Giovanni para la revista Todo es Historia. Luna le dijo que quería una nota sobre los anarquistas y pistoleros, y a Bayer no le agradó mucho la propuesta. Pensó que iba a encontrarse con una historia menor sobre delincuentes o, en todo caso, agrandada por la policía de la época para mayor mérito de quienes, en la década de los 30, lo llevaron hasta el paredón de fusilamiento y para desmérito de tantos luchadores sociales. Pero poco a poco, a medida que avanzaba en su trabajo de investigación de Di Giovanni, Bayer fue descubriendo otra dimensión de su personaje muy distinta a la versión oficial. Empezaba a encontrar al inmigrante anarquista vigilado y perseguido por la Italia de Mussolini, al luchador antifascista, al prolífico periodista, al editor y divulgador de las ideas libertarias, al enamorado que escribía hermosísimas cartas de amor a la adolescente América Escarfó. En síntesis, todo lo que había sido ocultado por la versión de sus fusiladores. A la vez no estaba descubriendo a un ser ideal, sino al idealista de la violencia, aquel que, para utilizar las palabras de Bayer, se había empacado con la violencia, sumergiéndose en una vorágine que lo terminaría devorando a sí mismo. Esa es la encrucijada en la que Bayer sitúa a Severino Di Giovanni, en lo que sería su primer libro, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. El afán de Bayer va más allá del rescate de una figura vilipendiada o la revalorización de una de las vertientes del anarquismo. Como explica muy bien el filósofo León Rosichner, este libro abre la dimensión de un debate sobre la violencia política, pero no entre quienes, fingiendo ingenuidad en medio de una situación macabra, desconocen la diferencia elemental entre violencia y contraviolencia. A aquel trabajo biográfico le seguiría lo que es quizá la obra más famosa de Bayer, La Patagonia Rebelde,
que casi inmediatamente después de su publicación sería llevado al cine por el director Héctor Olivera y que tuvo al propio Bayer como autor del guión. Así se describe una verdadera epopeya colectiva, la de los peones rurales patagónicos que, luchando por las reivindicaciones más elementales de la dignidad humana, tuvieron que enfrentar una de las más salvajes y cruentas represiones de nuestra historia. Tanto el libro como la película se convierten en verdaderos éxitos y quizás allí radica una de las causas del odio que despertó entre los reaccionarios y represores de todos los tiempos, pero principalmente de aquellos primeros años de la década del 70. El propio Bayer no duda en atribuir a ese éxito, al éxito de la denuncia contenida en su obra, la amenaza que recibió por parte de la nefasta organización de ultraderecha conocida como la AAA, que lo obligó a exiliarse en Alemania, transitoriamente, hasta que el golpe de Estado de 1976 consolidó ese exilio por un periodo de casi 9 años. Se producirá entonces un verdadero corte en la vida de Bayer. Ya no volverá a abordar las grandes investigaciones que habían caracterizado su trabajo hasta ese momento y que ya sumaba varios libros e innumerables artículos. Pero, en cambio, su labor periodística acompañará su lucha por los derechos humanos en la Argentina hasta confundirse en una misma tarea. De ese periodo son, además, los films El Vindicador, un documental sobre la vida de Kurt Wilkens, autor del atentado mortal contra el teniente coronel Varela, que había dirigido la represión de los peones rurales patagónicos. Todo es ausencia, otro documental referido a los desaparecidos bajo la dictadura y la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y Elizabeth, sobre la vida de la alemana Elisabeth Kassemann, que se radicó en nuestro país, comprometida con la lucha popular de la década de los 70 y que finalmente desaparecería en manos de la dictadura militar. En ese último film reaparece uno de los rasgos que más claramente identifica a los personajes elegidos por Bayer para todo su trabajo como investigador. Elisabeth Kassemann como Di Giovanni o como ese gallego Antonio Soto, que lideró las huelgas de los peones patagónicos, aparecen no tanto en su consolidación de víctimas de los represores de todos los tiempos, sino, antes que nada, como luchadores impulsados por un ideal, conscientes de los riesgos que corren, pero seguros de su entrega desinteresada a las causas populares. Porque la historia que escribe Bayer no es una historia de las víctimas, sino por sobre todo la historia de los seres humanos libres en su más plena capacidad de rebeldía. Ese empeño vindicativo es el mismo que lo convirtió a Bayer, particularmente a través de sus notas en la contratapa de página 12, en el acusador de corruptos, inmorales y genocidas, que desde la última dictadura hasta nuestros días pululan impunes por nuestra sociedad. Todo esto cristalizó también en su trabajo como docente, al que llegó por primera vez con la Cátedra Libre de Derechos Humanos, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, que lo tuvo como titular hasta el año pasado. Su trabajo incansable e inclaudicable lo ha convertido en un referente no solo intelectual, sino también moral, que lo tiene como protagonista no solo de nuestra cultura, sino de numerosas luchas, y en particular aquellas que se vinculan con los derechos humanos. Por sus obras y su actividad cotidiana, es un verdadero pilar de la memoria histórica de los argentinos, una memoria fértil que sabe que no basta con recordar para que no se repitan los errores y las tragedias del pasado, sino que además es necesario luchar. Como dijo Osvaldo Soriano, otro entrañable hombre de nuestra cultura, en un artículo sobre Bayer, es verdad, Bayer es un hueso duro de roer. Sin él sería más fácil olvidar, hacerse una historia a medida y cambiar de canal. Pero aquí está Bayer, para que no olvidemos ni perdonemos, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Y también para que recordemos que la utopía siempre es posible, mientras haya hombres y mujeres como los que él retrató en sus libros y guiones cinematográficos, y como él mismo.
Y ahora la palabra esperada de nuestro querido homenajeado Osvaldo Bayer. Bueno, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Gracias a ustedes, queridas madres, y a todos los que han asistido. Voy a leer un trabajo que hice que se llama Fantasía y Responsabilidad. Y digo que a veces la palabra homenaje hiere la humildad. Pero me alejé de todo argumento para faltar a esta cita, porque provenía de aquellos que buscan nuevas formas de convivencia, nuevas formas de solidaridad, nuevos, viejos caminos de querer hacer algo juntos, de querer juntos algo que marque senderos en pos de la dignidad de todos. Déjeseme utilizar la palabra cooperativismo como aquella fórmula encantada que tomaron en sus manos y en sus cabezas los héroes de la convivencia. Convivir, repartir, aportar individualmente las ideas para el colectivo. Pensar en todos para desarrollar las fantasías de cada uno. Fantasías con responsabilidad. Fantasías no para someter, sino para crear el jardín de los utopistas. Gracias, muchas gracias por lo que hacéis. Y la cultura es un factor fundamental en el alma cooperativa. Por eso acepté, porque ustedes merecen que uno venga, muestre el rostro, alargue la mano hacia ustedes y se comprometa a seguir. A seguir en la fantasía y en la responsabilidad. Pero como decíamos, espíritu y razón dentro de esa fantasía. La fantasía en la inmensa búsqueda de por qué el cielo es azul y la rosa es roja, pero también qué hacer cuando a nuestro lado hay ojos niños que piden pan, o hay padres que son aislados en su buena voluntad por un régimen injusto, despiadado. La fantasía solo viene con el saber, con la búsqueda inclaudicable del dominio del instrumento de la ciencia y del espíritu para dejar al desnudo en los dueños del poder, los del método del egoísmo que hoy están arriba, que nos dominan vergonzosamente, que van a visitar al Papa o a la banca internacional para traernos la denominada estabilidad o la posibilidad de seguir así sin seguir desbarrancándonos. Con las estadísticas de la desocupación, de la violencia, del hambre, con el hogar sin techo, los estómagos jóvenes con hambre y los cuerpos viejos sin amparo. Hemos eliminado para siempre de nuestro diccionario la palabra resignación y también la palabra acomodarse a la situación, que también es una resignación nacida del oportunismo de los intelectuales eternamente oficialistas. Ejemplos de la sociedad contemporizadora con el sistema que toma como enemigos a las jóvenes águilas que guían a la rebelión y acompañan a los piqueteros. Son tan necesarias las jóvenes águilas que se lanzan en vuelo en búsqueda de la libertad, tanto como el caracol, aquel que sigue su derrotero sin prisa y sin pausa, marcando toda una senda que nunca retomará para retroceder. Hoy más que nunca necesitamos de estos actos para el diálogo, para aprender a vencer divisiones negativas, para analizar los futuros a raíz de las derrotas y los movimientos heroicos del ayer. No al egoísmo dentro de las propias filas, sí a la grandeza de ideas, de metas y futuros. Podríamos llamar al curso de nuestra vida republicana la historia de la pobre democracia. Presidentes que jamás fueron fieles a sus puestos y huyeron en cuanto se escuchó el ruido de botas por las calles hacia el centro. Democracias nacidas en el seno del corrupto sistema de comités, búsqueda de salvadores apañados por las firmas de los presidentes de bancos, ejércitos enemigos de la democracia adulados por el político de turno. Democracia, en el mayor de los casos, significó para nosotros represión. La sombra de los gauchos patagónicos fusilados por la codicia y la cobardía siguen llamando a las puertas de la memoria. El delito del genocidio, de la desaparición de personas, primero se quiso ahogar con el grito de gol
y después con la teoría de los dos demonios en el prólogo del propio Nunca Más. El regreso del exilio sirvió para comprobar que la democracia nueva solo iba a servir para modificar todo y no cambiar nada. Después del 83, los militares se pintaban la cara y el balcón de la Rosada servía para mandar a la casa a los dignos ciudadanos rebeldes. Y la democracia sirvió para que nos enteráramos que todo es corrupción, desde la policía a la justicia, desde el cuñado del presidente hasta el que guarda el futuro de los jubilados. Nos vamos con el presidente todos a Roma para aplaudir a Balbo, Batistuta y Boitila, mientras las ratas argentinas ya llegan hasta debajo de nuestras camas. La solución la quiso dar un paniaguado de mostachos, dicen que radical, él, creador de la alcahuetería del 2 de abril, al mismo tiempo que recetaba disminuir el presupuesto de la educación. Un prohombre del llamado liberalismo vergonzante y ladrón de la felicidad de ese pueblo que habita casas chatas e inundadas y sus hijos concurren a las escuelas más sucias y frías. Conformamos una democracia de califas y mercachifles. Vendemos armas a países que se destrozan entre sí, pero estamos de cuerpo presente en las acciones de gracia en nuestra catedral. Cuidamos la representación, pero nos burlamos ladinamente de los principios éticos. Semana Santa nos sirve para el turismo, aunque no dejamos ir con prisa 10 minutos a la próxima parroquia a pedir la bendición, mientras le cerramos las puertas a los bolivianos que el sistema expulsa de su país. Pero no todo es así. Ya han empezado las iras populares contra la globalización de lo injusto y sus agentes. Los intelectuales que no se quedan en sus obras de imaginación o de investigación y salen a la calle a democratizar el país son calificados como extremistas en voz baja, principalmente en los medios. Con la dictadura, esos intelectuales así llamados extremistas fueron asesinados o perseguidos en el exilio exterior o en el exilio interior. Pero ya no se los persigue así, pero en ciertos medios se los ignora. ¿Por qué? Pues por extremistas, en voz baja. Porque tienen la fantasía de mostrar las lacras de las veredas de las ciudades donde vivimos. Porque insiste el intelectual extremista en denunciar, en tratar de hacer escuchar su grito y no tiene confianza que el impuesto al cheque será nuestro salvador y traerá justicia y dignidad para todos. Son jugadas sin ningún miramiento societario. Primero la equiparación peso-dólar, ahora el impuesto al cheque. Esos son los verdaderos preámbulos a la constitución de nuestra democracia. Practibilidad es la palabra, y no devaneos poéticos de extremistas libertarios u odiados agitadores, como los calificaba Bismarck, quien les había prometido una cómoda cárcel donde podían declamar los más bellos discursos reformistas. O como Federico II, quien calificó al arte rebelde de Shakespeare como solo digno de ser representado ante los habitantes salvajes de Canadá. Como decimos, la dictadura los persiguió. La democracia ignora a los intelectuales preocupados por su sociedad. Son dos formas de la misma manera de hacerlos desaparecer. Uno mediante el tiro en la nuca, la otra mediante el olvido y la difusión cada vez más preferida de lo superfluo y de aquello que critica pero no quiere el cambio. En ese sentido debo saludar a publicaciones independientes, entre ellas Acción, que siguió una línea de información del análisis de lo fundamental en discusión. Tal vez en literatura es donde más claro se nota el silencio sobre las diferencias de clase. Se escribe para una clase y no se traen críticas que podrían molestar a esos lectores, televidentes o radioescuchas. Por eso el engaño no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. En la literatura actual hay un desconocimiento casi total de un idioma que se ha vuelto extranjero, el idioma de los explotados y abandonados, de la clase baja,
como se decía antes. No existen ya casi en nuestra literatura, y en la información sí, cuando aparecen como piqueteros. El análisis del nivel de vida de los habitantes de Cutralcó apareció después del cierre de rutas, antes no. Pero esos informes no analizaban la profunda humillación que representa la vida diaria de esas poblaciones, los años de miedo y desesperanza que se meten en las cabezas de los niños y adolescentes que viven y se crían allí donde se desplaza una violencia cínica, silenciosa, que pasa en avión y automóvil y despierta el comentario de pobre gente, o de nunca van a salir de esta situación, no tienen voluntad. De pronto el rostro heroico y decidido de los humillados que pasan al frente, y entonces por doquier en oficinas y empresas se oye el grito de gendarmería, gendarmería. La nuestra es una democracia de basurales, que no solo están en las afueras de Rosario o de Villa Domínico, sino tomando las formas de la inmoralidad en plenas gobernaciones provinciales o dependencias nacionales y hasta militares, donde la principal política a seguir es la de los de la coima noble bendecida por las grandes empresas, o en los olvidos de llamar a licitación y en la adjudicación directa. Sí, nos hemos convertido en la democracia basura, pero nos arrodillamos ante el Papa y le regalamos té de peperina. Realismo mágico, después hablamos de los colombianos. Patti es nuestro futuro, ahí sí que vamos a volver a temblar los extremistas, que son los culpables de que el país no encuentre su tranquilidad y reposo. Parangonando a Patti hay que pegarles una patada en el traste a los agitadores. Nada mejor en ese sentido que seguir con las tradiciones de la bonaerense. Los protestantes de ayer buscan la alianza solo para llegar al poder, y una vez llegados participaron y participan del banquete, aunque solo coman las migas. Tener fantasía es agitar con hechos, asumir la profesión de agitador. Ese es el deber del verdadero intelectual. Ser el orador de la esquina del barrio como antes lo eran aquellos héroes obreros que con la policía y el ejército enfrente instaban a los trabajadores explotados de las fábricas a luchar por las 8 horas de trabajo. Y uno no puede dejar de recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por las sagradas 8 horas. ¡Qué héroes! Aquellos del 1 de mayo, qué hijos del pueblo, qué valientes amigos de la verdad. Cuando dieron antes de morir su último grito liberador, cómo lloraron las fabriqueras, cómo explotaron de rabia las bombas justicieras que luego, con el ejemplo de los mártires, ganaron uno de los derechos sagrados, más sagrados, el horario de 8 horas, hoy pisoteados por el sistema del egoísmo. El sistema con sus verdugos desaparecedores, con sus patotas de uniforme pardo, con sus operaciones cóndor y sus alcahuetes bien pagos. Enfrente de ellos tiene que estar el intelectual, como aquellos agitadores de las 8 horas. La palabra que por fin cumpla con su misión, agitar, rebelarse, llamar por su nombre al robo y la explotación, decirle a Wojtyla que no es la misión del representante de Jesús recibir al huido de la Rúa con sus pertinés, sus ahitos y antonitos, sino enseñarle lo que hicieron Angelelli y de Nevares. Brecht decía, con la valentía y la mordacidad que lo caracterizaba, el intelectual no tiene que denunciar sin nombre y apellido, no, el crimen tiene nombre, dirección y figura física. La verdadera fantasía del intelectual debe ser la fantasía por el cambio, soñar con darle forma al cambio y modelarlo con la palabra. La gran fantasía es lograr la derrota del egoísmo mediante la razón de la dignidad, despreciar al explotador y al que sirve la explotación, y también a todos los que sirven de payasos a esta globalización de la vergüenza. Kafka
nos describió la realidad hasta su último detalle y se fue dejándonos sin expresar ni describir la única manera de responder. No permitamos que siga el mundo así, aunque nos corten la cabeza como a los santos rebeldes de Chicago. Escribir quiere decir ejercitar la agitación con la realidad, nos dijo Günter Wallraff. Agitación con la realidad de sueños deseados. Los que no poseen fantasía de nuestro tiempo fueron los conservadores de ayer y son los conservadores disimulados de hoy. Los intelectuales se disimulan generalmente como socialdemócratas y en realidad hace tiempo ya que se han conformado con los que tienen el poder del gran capital. Son adoradores del statu quo y conforman alianzas en las que prefieren antes de dar 2 pasos atrás para dar medio paso adelante. Los conocemos, están todos los días en los medios. Últimamente apoyan a los tecnócratas, a los militares buenos, a los que se portaron bien dentro del sistema y usan las pensadas palabras de ojo, no caer en la provocación de los extremistas. Posibilistas, intentar solo lo que es posible. Finalmente escriben libros donde se habla de la crisis de cerebros, del fin de la historia, defender lo que se tiene y no jugarse en utopías. Conformarse con lo que se tiene para no jugar, ya que se puede perder. Nosotros, los intelectuales extremistas, nos dice el mismo Wallraff, tenemos la responsabilidad, o más, el deber de la intervención armada directa, llevando en nuestros hombros las armas de la fantasía, del sentido y de la forma. Conformarse con el sistema parasitario es terminar siendo un parásito más. Leímos una frase que al principio creímos que la había escrito esa heroína constante llamada Rosa Luxemburg. Dice así: la democracia tiene una única existencia moral en la forma del socialismo. La pronunció Thomas Mann, un intelectual que sabía discutir consigo mismo, un demócrata que sabía que sin libertad y sin dignidad la democracia es una farsa. Nos dicen que cada vez más los intelectuales dan vuelta la cara y marchan despaciosamente, o muy apurado a veces, desde la izquierda juvenil a la derecha gorda. Es penoso. Sí, el caso de Vargas Llosa es increíble, ¿no? De aquí para allá. Ya no sabe lo que es la izquierda y la derecha ese hombre. Es penoso ver los esfuerzos que hacen. Es muy fácil demostrar que la izquierda es una ilusión, pero es hermoso ver que los que construyen el camino son los soñadores de izquierda, los realistas de izquierda, los únicos realistas cuando se piensa en la justicia. Los que marchan a la derecha terminan conservando principalmente la injusticia, aunque ellos lo califiquen de realismo. El realismo de lo egoísta, de la claudicación, y terminan viviendo de los dineros del poder. Hace años escribí esta frase: con la palabra es posible desnudar la banalidad de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad del privilegio. Sigo creído en ello y continúo con ese oficio. Pese al método de desaparición, los desaparecidos comienzan a aparecer de nuevo, con nuevos rostros. Fantasía y responsabilidad, esas son nuestras armas. Vamos a compartir ahora la lectura de textos por parte de Osvaldo. Son 2 textos cortos, porque realmente me da vergüenza ser un homenajeado y quisiera pasar realmente este homenaje
a una figura que muchos de ustedes lo conocieron, y también en la segunda parte a un núcleo de mujeres que tal vez se las podía calificar como las más humilladas de las humilladas. El primero se llama Raúl, y me imagino que ya se imaginan quién es. Y digo antes de comenzar, en 1970 la redacción de Clarín me eligió para que hablara en la despedida del poeta Raúl González Tuñón, quien después de largos años de trabajar en la misma se retiraba. Estas son las palabras que pronuncié el 30 de octubre de 1970 en la cena de despedida en un bodegón de Barracas. Es decir, son palabras escritas hace 31 años. Y digo, por fin lo tenemos entre nosotros a Raúl González Tuñón. Digo por fin porque lo tuvimos mucho tiempo entre nosotros en esa enorme redacción que parece un reloj del tiempo, con sus ruidos, con sus gritos, con sus apuros, y lo dejábamos escapar. Él se nos escapaba con su humildad, sus eternas ganas de pasar desapercibido. Se nos escapaba con su paso silencioso, su cabeza poblada de sueños, y se tomaba alguna nube aquí en Barracas, por supuesto sacaba su boleto obrero, y se sentaba a la ventanilla del tiempo a observar y amar una vez más a las gentes, a las casas, a las ilusiones y a las esperanzas de esta ciudad. Porque como el mismo Raúl dice en uno de sus versos, el poeta lo es en sus libros y en la calle. Pero hoy lo hemos atrapado a Raúl y lo hemos traído aquí con nosotros, este puñado de amigos que después de mucho tiempo ve tenderse el mantel familiar para darle las gracias a uno de los suyos por su hacer y para expresarle la alegría que sentimos por su último libro, La veleta y la antena. Verdadera síntesis de dos épocas, verdadera simbiosis del pensamiento de Raúl, que vive añorando lo pasado, pero que siempre está en lo nuevo. El pasado, los años 20, qué tema para Raúl. Buenos Aires, con sus calles color sepia, con sus multitudes de alpargatas, de galeristas de cuello duro, con sus anarquistas rojos de bronce quemando tranvías y haciendo saltar panaderías, con su Hipólito Yrigoyen trenzando en la calle Brasil, con sus generales bigotudos, con su clase media buscando que sus hijos fueran abogados, médicos o cadetes navales, con sus conventillos, con sus domingos de hipódromo y fóbal. Se ha caído un tranvía al riachuelo. Raúl hace sus primeras armas como reportero. Ahí está él, en medio de ese mar de llantos, de gritos, de pitadas de barquichuelos y vigilantes, de cadáveres grises y mojados de obreros y costureritas. Y escribirá su primera nota, apenas un recuadro, que titulará El sándwich de milanesa. Y Botana, el director de crítica, con esa intuición que lo caracterizó, mete ese recuadro de un puñetazo en la primera página. Y nada como ese recuadro registró el drama injusto que significó esa tragedia. Un tranvía de obreros ajusticiado por un Dios incomprensible en un paredón de barro y agua podrida. Raúl se detuvo ante el cadáver de un chico de 12 años de pantalones parchados. Allí, de un bolsillo, le asomaba un paquete. El agua había abierto el papel de estraza y dejaba ver un cacho de pan francés con una milanesa en el medio. Y sobre esa figura Raúl escuchó en pocas palabras un verdadero poema triste, trágico, desgarrante, así con la sencillez y un poco de esa triste conformidad que lo caracteriza, pero que es su llamante voz de protesta. Allí en el sándwich de milanesa estaba toda la tragedia. Estaba el chico que en vez de jugar o estudiar tenía que ir a las 5:30 de la madrugada a trabajar como un hombre más. Estaba el drama de la madre preparándole antes de partir ese sándwich.
como única ayuda, como única protección. Estaba allí toda la injusticia de los hombres para los hombres y lo que es peor, para con los hijos de los hombres. Estaba todo, la vida y la muerte. Y tal vez esa imagen del sándwich de milanesa que quedó allí intacto, mojado en el pantalón de un obrerito muerto, es lo que impulsó a Raúl a hacer esa toda su vida consecuente de poeta revolucionario. Poeta revolucionario, pero que en su épica no se olvida del detalle de la vida diaria, del ser sin importancia, del boliche, de la noche, de los personajes de esta ciudad tan antirrevolucionaria. Así su poema La huelga de las costureras, donde nos dice: en estos duros días se alza la mano pura, obstinada, tenaz de las hondas mujeres, y es el vasto recinto de los grises talleres un bostezo de lana solitaria y oscura. O ese otro titulado con la terrible cifra 4144, que es la ley de expulsión de los extranjeros que defienden la idea anarquista, donde dice: miren, están ahí encerrados como las fieras del circo están en el bestiario, apenas una raya pálida de luz por las rendijas de las ennegrecidas claraboyas, y sobre duros lechos sórdidos duermen su sueño la esperanza y el sobresalto, el santo odio, la congoja por la casa perdida en donde... Perdón. El santo odio, la congoja por la casa perdida en donde un niño triste está esperando y una mujer recoge migas en el mantel del viejo hule endomingado. O el epitafio para 4 tumbas, poema a 4 obreros muertos por el Escuadrón de Seguridad de Salta en 1948. Aquí yacen Silvestre, Rueda, Allende y Flores, 4 nombres con olor a madera y a cañaveral, a tabaco, a petróleo y luna. O cuando nos habla de la mujer que lleva la comida a los presos, o del Frente de Madrid y sus milicianos muertos, o de Miguel Hernández, el preclaro poeta que moría de hambre en la cárcel de Franco. Y allí pasa a lo intimista, a lo ciudadano, a lo familiar, cuando nos habla de los lincheras en la antigua canción de los Caballeros del Caño, de Carlos Gardel, triste y cordial como un legítimo argentino, o en el cementerio de los perros, o en el hombre que encontraron muerto en una plaza, o en el motivo para un fotógrafo callejero, o en el poetango del boliche donde nos dice: en cada puerto hay una pasión, hay un boliche custodiando el espectro de poemas no escritos o que un día olvidamos en las fondas lejanas. Buenos Aires contiene la vaga antología de las perdidas voces que escaparon al verso, y el ángel del boliche, poeta desvelado, inventa el barrio, el buzón, los gorriones, la lluvia, guarda la llave del recuerdo. O nos habla de su infancia en su poema titulado sencillamente con el nombre de su padre, Remigio González. Así dice Raúl: la chimenea guarda el grillo que cayó, su polvo musical, su espectro, su violín. Aún veo el cartelón del almacén de suelas, del olor penetrante y el aire ultramarino. Me veo a mí leyendo a David Copperfield y a mi padre, Remigio González, que venía del fondo de la tarde, claro como un domingo. Así es Raúl, al hombre que hoy no dejamos que tomara su nube en Barracas y lo obligamos a estar con nosotros, sus amigos. Total, mañana tiene tiempo de enderezar de nuevo por la calle Piedras hacia el centro a la espera de su nube, donde volverá a sacar su boleto obrero y donde tal vez converse de tanto en tanto con su hermano Enrique, ya muerto, y acaricie la cabeza mojada de aquel chico que murió con un sándwich de milanesa en el bolsillo. Raúl, muchas gracias.
Para finalizar, quiero recordar como homenaje a esas mujeres tan humilladas de Puerto San Julián, el título de la Patagonia Rebelde, que se llama La inesperada derrota de los vencedores. Esto tal vez ustedes lo habrán leído, lo he leído algunas veces, pero creo que bien merecen el homenaje estas mujeres completamente ignoradas. Había llegado el momento del descanso para los soldados. Es decir, habían acabado los fusilamientos del 10 de caballería en Santa Cruz. Luego de tanta tensión venían las ganas de no hacer nada, venían las ganas del sexo. Fusilar había sido un oficio agotador y por más que salió bastante bien y no costó mucho, resultó al paso de los días un recuerdo desagradable. Quien menos se acordaba de la cara de miedo de los chilotes al morir, de la cara de rabia de los gallegos, de las muecas trágicamente irónicas de los anarquistas alemanes, rusos y polacos cuando estaban frente a los pelotones de soldados argentinos. Pero ya había pasado todo y ahora los soldados estaban en los puertos de la costa, esperando los barcos que los volvieran a Buenos Aires. El teniente coronel Varela les había aflojado un poco la disciplina. Buen tipo este Varela, nada sonso. En pocos días les quebró el pescuezo a las columnas huelguistas, las copó y les dio la gran paliza. No le tembló la mano en ningún momento ni se ablandó ante la mirada de carneros degollados de los chilotes. Y no había permitido que a ninguno de sus soldados se le aflojaran las piernas. Los levantaba en peso con 4 gritos. Eso era bastante para que el que empezaba flojo fuera después el mejor fusilador. Después que se acabó todo, Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Por ejemplo esto, al llegar a los puertos permitirles ir a los prostíbulos para que se sacaran el gusto y lo acumulado entre tanto macho. Desde que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no vieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Todo este episodio histórico, el más cruel de nuestra historia en los primeros 70 años de este siglo, tiene la característica de una barrabasada que siempre terminan por cometer los hombres cuando están muchos tiempos entre ellos, cuando se los deja solos y sienten la necesidad de demostrar que son duros, fuertes, machos. Fueron fusilamientos en seco, en frío, fusilamientos en silencio. De haber pájaros, se hubieran escuchado sus trinos entre descarga y descarga, pero nada, ni el alarido ni el llanto de una mujer. Hasta los chilotes con su cara de asustados se las aguantaban. No hubo súplicas ni perdones. Fue una cosa entre hombres. Pero ahora era otra cosa. En las ciudades había mujeres y todo cambiaba. Los duros muchachotes de uniforme se ponían blandos y les agarraba la risita cuando veían pasar a una mujer. Se reunió los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Un suboficial, con términos bien claros para que entendieran todos, dio detalles de cómo se debe hacer uso de una prostituta y no contagiarse una gonorrea o un chancro. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primer tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Y el suboficial les vendrá a explicar entonces a los soldados algo insólito. Las 5 putas del quilombo se niegan y la dueña explica que no las puede obligar. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, una agachada para con los uniformes de la patria. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre ellos y se animan. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de asesinos, porquerías. Con asesinos no nos acostamos. La palabra asesinos deja helados a los soldados que, aunque hacen gesto de sacar la charrasca,
retroceden ante la decisión del mujererío que reparte palos como enloquecido. El alboroto es grande, los soldados pierden la batalla y se quedan en la vereda de enfrente. Las pupilas desde la entrada no le mezquinan insultos. Además de asesinos y porquería, les dicen cabrones malparidos. Y según el posterior protocolo policial, también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. La cosa no da para más, el insulto de asesinos les ha quitado a los curtidos soldados la gana de todo. La picazón en las ingles se ha convertido en un amargo sabor en la boca. Ya no tienen ganas de nada sino de emborracharse, de pura rabia. Pero esto no quedará así, interviene el comisario de San Julián y hará arrear a las desorejadas hasta la comisaría. Las 5 rameras son llevadas por 2 agentes entre las sonrisas burlonas de los hombres y el desprecio de las mujeres honestas del pueblo. También se llevan a los 3 músicos del prostíbulo, Hipólito Arregui, Leopoldo Napolitano y Juan Acato, que son dejados de inmediato en libertad al llegar a la comisaría porque declaran solícitos que reprueban la actitud de las pupilas. ¡Qué alcahuete!, ¿no? Además, son músicos que siempre prestan sus servicios gratuitos en las fechas patrias. A las meretrices las meterán en un calabozo. El comisario tiene aquí una grave responsabilidad. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas. Por eso resuelve pedir consejo al teniente primero David S. Aguirre a cargo de la guarnición militar. Este militar no quiere ningún escándalo, no quiere que la cosa pase a mayores. Total, en resumidas cuentas, se trata solamente de la opinión de 5 putas. Una paciente investigación nos ha llevado a conocer el nombre de estas 5 mujeres, o mejor dicho, de estas 5 mujerzuelas. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Y aquí sus nombres. Tal vez los mencionaremos como un pequeño homenaje, o no digamos homenaje, digamos recuerdo a las 5 mujeres que tuvieron ese gesto de rebelión. Lo diremos con la afiliación policial tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo. Consuelo García, 29 años, argentina, soltera, profesión pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, de buena familia, pupila del prostíbulo. Jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados, solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, este gesto, esta reacción de las pupilas del prostíbulo La Catalana el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados. Osvaldo preguntaba hace un instante por qué las rosas son rojas. En este caso tenemos la absoluta certeza de que son rojas porque están llenas de nuestro afecto. Yo los invito a ponerse de pie y a dedicarle el mejor de los aplausos a nuestro querido Osvaldo Bayer.
De esta manera, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y su Centro Cultural de la Cooperación ha testimoniado su distinción especial a Osvaldo Bayer por su aporte a la cultura nacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido este momento inolvidable. Es un trabajo